Estimados alumnos, ahora vamos a hablar del conflicto organizacional. El conflicto es un fenómeno que se da también en los grupos de trabajo y es un tema que también tiene que abordar el desarrollo organizacional. ¿Por qué ocurren los conflictos en la empresa? Porque si ustedes se dan cuenta, pasamos 8 horas diarias trabajando con personas, ¿ya? Y eso implica que gran parte de nuestra vida la pasamos en la empresa. Por lo tanto, es inevitable que hayan conflictos. Existen 3 puntos de vista respecto al conflicto organizacional. El primero es el punto de vista tradicional. ¿Ya? Antes se pensaba que el conflicto era negativo para las empresas y que por lo tanto había que evitarlo, ya que cualquier tipo de conflicto perjudicaba el desempeño del grupo. El punto de vista de las relaciones humanas señala que el conflicto es inevitable, porque las personas por naturaleza son complejas, tienen personalidades y necesidades distintas, y por lo tanto, como los seres humanos somos complejos, es inevitable que haya conflictos. Los conflictos siempre van a existir. E incluso el conflicto puede convertirse en algo positivo para la organización. Y finalmente tenemos el punto de vista de la interacción, que a diferencia de los dos primeros, señala que el conflicto es absolutamente necesario en una organización, ya que mejora el desempeño del grupo. Entonces tenemos estos 3 puntos de vista. El primero señala que el conflicto es malo y tiene que evitarse. El segundo dice que el conflicto es inevitable porque los seres humanos somos complejos y que no necesariamente es negativo para el grupo. Y tenemos también el tercero que dice que el conflicto es absolutamente necesario para mejorar el desempeño del grupo. Los conflictos pueden ser positivos o negativos. Los conflictos disfuncionales son negativos y perjudican el desempeño del grupo. Por ejemplo, las malas relaciones interpersonales provocan enfrentamiento de personalidades y el grupo, en vez de producir, gasta mucha energía en solucionar esos conflictos. El conflicto funcional es positivo para la organización y mejora el desempeño del grupo. Este tipo de conflicto se da, por ejemplo, cuando hay acuerdo en el objetivo que hay que lograr, pero no se logra un acuerdo en cómo llegar a ese objetivo. Por ejemplo, supongamos que en el área de producción de una empresa existe acuerdo en que hay que cambiar un equipo que está viejo. Entonces, el objetivo es cambiar el equipo viejo. Y todos están de acuerdo en eso. Pero se provoca un conflicto porque no hay acuerdo en cómo solucionar el problema. Unos piensan que hay que comprar un equipo usado que esté en mejor estado, mientras que otras personas del área de producción piensan que hay que comprar un equipo nuevo. Entonces, independientemente de este conflicto, la solución a la cual se llegue va a beneficiar al área de producción porque se va a lograr cambiar el equipo viejo. En el siguiente gráfico nosotros podemos ver la relación entre conflicto y nivel de desempeño de un grupo. Esta línea roja representa el nivel de desempeño de un grupo. Vemos que cuando el nivel de conflicto es bajo, los niveles de desempeño también son bajos. En la medida que aparece el conflicto en el grupo y aumenta el conflicto, el desempeño empieza a aumentar. Sin embargo, si el conflicto es alto o excesivo, el desempeño que había aumentado ya empieza a disminuir. Es decir, tiene que haber un nivel de conflicto que sea óptimo para la organización. Si es muy bajo el nivel de conflicto, el desempeño del grupo no mejora. ¿Ya? O sea, si es muy bajo, el desempeño del grupo es malo. Pero si empieza a aumentar,
el nivel de desempeño del grupo aumenta. Y ahí estamos hablando de un conflicto funcional. Pero si el conflicto es excesivo, el conflicto pasa de ser funcional a ser un conflicto disfuncional. Es decir, pasa de ser un conflicto negativo a ser un conflicto, pasa de ser un conflicto positivo a ser un conflicto negativo que perjudica el desempeño del grupo.